semana, nuestra sección de familia de la mano de SECODAP. Y esta semana vamos a hablar sobre cómo deben los jóvenes, los adolescentes, mantener la motivación en los estudios cuando, por ejemplo, no pueden ingresar a una universidad. Podríamos hablar también cuando no saben qué estudiar, cuando incluso se tienen que enfrentar a un cambio de domicilio, en fin, esa frustración el que genera no poder darle continuidad inmediata a la formación en la carrera en la que quieren. Es nuestro tema de hoy con SECODAP. El núcleo de la sociedad. Familia. Con Román Losinski. 8:16 de la mañana nos acompaña Neudit Morales, psicóloga del Servicio de Atención Psicológica Crecer Sin Violencia de SECODAP. Neudit, buen día, ¿cómo está? Buenos días, Román. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Agradecido por esto. Neudit, resulta que me graduó de bachiller y perfecto, se me pueden presentar varias cosas. Uno, no estar seguro de lo que quiero estudiar, ni siquiera que lo que elegí sea lo que realmente me vaya a motivar el resto de mi vida. Está la frustración de no haber entrado en la universidad que quería para estudiar la carrera que quería, o el que, por ejemplo, no tenga los recursos para continuar los estudios que puede ocurrir en esa universidad de mis sueños. ¿Cómo manejar esa situación? A título personal me refiero yo como adolescente, pero el entorno familiar también. Sí, qué bueno esto que comentas, Román, porque pasa mucho, ¿no? Okay. Pasa mucho estas situaciones donde los jóvenes o adolescentes tienen muchas expectativas para entrar a estudiar en una carrera y, bueno, lamentablemente no se da o no pueden estudiar, por ejemplo, venir a Caracas desde el interior porque se les hace muy complejo o porque no están seguros de lo que quieren estudiar. Y esas situaciones pueden generar mucha ansiedad, mucho estrés, mucha desmotivación y tristeza en los adolescentes y en los jóvenes, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, allí es bien importante de entender varias cosas. Uno, validar esas emociones, el reconocer cómo me siento y poderlo poner en palabras. También entender de que hay situaciones que están bajo nuestro control, ¿verdad? El hecho de ese esfuerzo que hacen para entrar en la universidad, pero hay variables, hay cosas que no están bajo su control. Por lo tanto, es importante, en primer lugar, reconocer ese esfuerzo que se hace para lograr ese objetivo. Y tercero, es importante el mantenerse estudiando, el mantenerse en esa misma línea y estar presente o tener presente esos objetivos a largo plazo. No desfallecer, no desmotivarse porque en este instante no pudieron lograrlo, pero no significa de que ya eso se terminó, eso ya no puede ser, sino mantenerse en ese espíritu para poder lograr ese objetivo que se han puesto como meta. Claro. Ahora, resulta que, bueno, la realidad es que terminé el bachillerato, comenzó el primer año en la universidad y yo no estoy ahí, no formo parte de ese primer año en la universidad. ¿Qué hacer? Es decir, ¿en qué invierto ese tiempo que ahora, no quiero llamar tiempo libre, pero ¿en qué invierto ese tiempo? Por ejemplo, ¿es recomendable comenzar un empleo mientras se consigue entrar a la universidad? Porque eso también podría, no sé, animar al abandono. O sea, le tomó el gusto a percibir algunos ingresos y ya comienza a quedar como en segundo plano la formación. Sí, eso puede pasar, Román. Allí, ¿qué diría? Allí recomendaría el mantenerse estudiando. Fíjate que hay varias opciones, no necesariamente tiene que ser una carrera formal en una universidad, pero hay institutos, hay cursos donde el joven pudiera comenzar a estudiar algo afín a lo que desea estudiar, de tal manera de ir desarrollando intereses, destreza, ir como aprendiendo para que cuando entre a la carrera que quiere estudiar pueda ir como adelantado en ese sentido. En Internet hay muchas opciones donde los estudiantes pueden hacer cursos online gratuitos y comenzar a desarrollarse y adentrarse en ese mundo y también validar si eso que quieren estudiar es lo que realmente quieren. Entonces, bueno, hay muchas oportunidades. Pudieran trabajar, ¿verdad? Pero al mismo tiempo hay que mantenerse estudiando porque puede suceder eso que tú estás comentando. Además, yo sé que es difícil comprender
internalizar, pero decirle a ese muchacho que nunca es tarde, que probablemente no comiences de inmediato, pero que lo vas a poder hacer o el año que viene, o en 2, o en 3, o en 5, o en 10. No viene al caso por qué, pero en su momento yo no estudié primero comunicación social, que era lo que quería hacer. Total que estudié publicidad y dije, bueno, esto me parece afín, esto me gusta. Fue estudiar publicidad, decir, bueno, voy a hacer algunas pasantías en todos los medios, incluida agencia, para ver qué me va gustando y enamorarme de la radio. Y estoy hablando del año 1990, 89, por ahí. Y bueno, muchos años después estudié comunicación social y entonces pude estudiar primero algo afín, pero terminé dándome el gusto de estudiar lo que siempre quise hacer. Es decir, ese nunca es tarde puede que no se entienda hoy, pero es una realidad, nunca es tarde para poder alcanzar ese sueño. Y fíjate, Román, tomando tu ejemplo, tú hiciste algo bien interesante y es acercarte a las áreas afines a la carrera que tú querías estudiar, a ver cómo tú te sentías, si te gustaba, sí, si claro. te sentías cómodo. Sí. Y tú dijiste, bueno, sí, esto es lo mío y por allí me voy. Pero también está, como tú comentaste al inicio, de que hay jóvenes donde no tienen claro esa vocación, no saben hacia dónde dirigir sus esfuerzos, no estoy como que claro en qué me gusta, y allí sí es importante que ese joven se tome el tiempo de ir como indagando sus intereses, viendo dónde se siente cómodo, porque el ensayo y el error no es recomendable porque genera más frustración. Entonces allí tú ves estudiantes que entran en una carrera porque, bueno, era la más fácil para entrar, era la que me quedaba cerca y resulta que no les gusta. Entonces se salen, prueban otra carrera y en ese salir y entrar eso genera mucha frustración porque baja tu autoestima, sientes que no te gusta nada. Sí. Entonces, bueno, allí hay que tomarse el tiempo necesario y si es necesario también buscar la ayuda de un profesional para identificar mejor esa vocación. ¿Puede ocurrir que luego del bachillerato si no entro de inmediato en la universidad o estudiar aquello que quiero estudiar, se puedan perder los hábitos de eso, del estudio, de la responsabilidad, de la dinámica que traemos por tantos años en el bachillerato? Pienso que eso depende mucho del adolescente, del joven. Hay jóvenes que están muy claros en lo que quieren estudiar desde pequeño. Yo quiero estudiar veterinario, yo quiero estudiar medicina, yo quiero ser arquitecto, por ejemplo. Entonces, esa motivación intrínseca interna está tan presente que, mira, pasa el tiempo y van directo a ese objetivo a largo plazo. Hay jóvenes que no, hay jóvenes que no están muy claros, no saben qué hacer con sus vidas, con ese tiempo, y allí sí se pudiera perder esa motivación hacia el estudio. Bueno, gracias por atendernos esta mañana, Neudit. A la orden, Román. Gracias por la invitación. Un gusto, siempre orientadora. Neudit Morales, psicóloga del Servicio de Atención Psicológica Crecer Sin Violencia de Secodap, @Secodap, 8:24 minutos de la mañana. Permítame.